Morse. Decodificamos la economía. Bien, y ya estamos con nuestra entrevistada en este día martes 11 de abril, porque queremos hablar de un montón de ítems económicos, porque finalmente todo está correlacionado. Lo estábamos hablando mientras estaba la canción ahí al aire. Natalie Venegas es analista de mercados senior de FX Globe y está con nosotros aquí para hablar de economía. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Elena? Diego, gracias por la invitación. Bienvenida. Una mujer además que ha aparecido hartas veces en CNN, sabe harto de medio de comunicación. Así que, Natalie, bienvenida. Estábamos hablando de las cifras de exportación versus importación. Es como la noticia del día, ¿no? Podemos decir hoy. Hay una noticia, claro, en el diario financiero que hablaba, ¿cierto?, de que Chile estaba con una súper buena balanza comercial, que a priori parece como una noticia muy buena, ¿cierto? Pero cuando uno le hace el doble clic, y eso que tratamos en este programa, que es decodificar, ir un poquito más allá y explicarlo muy en simple, parece que no es tan buena. Natalie, ¿cómo ves tú el tema de la balanza comercial positiva? Bueno, la verdad las cosas es que las exportaciones salieron súper bien. De hecho, el cobre en sí importó más de 4.000 millones de dólares, que es un poquito menos de la mitad, porque se exporta en sí más de 10.000 millones de dólares. Dentro de eso también está el litio, y también Chile es muy exportador de semillas. Ya en la parte de Arica se produce mucho el tema de las semillas, por lo tanto también ahí hubo un incremento. Ahora, claro... se toma también en consideración salmón... sí, claro, o sea, se toman fruta, todos los productos de exportación, las frutas, también las cerezas en este caso. Pero lo más grande es, esto desde la ignorancia, es el cobre. Sí, claro. El litio. Por eso, o sea, imagínate que de 10.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares solamente fueron de cobre, por lo tanto fue un poquito menos de la mitad. Okay. Ahora, esta noticia, si bien en el titular se ve maravillosa, pero lo que disminuye es justamente las importaciones. Las importaciones disminuyeron considerablemente. Y eso también se debe porque actualmente en Chile la tasa de política monetaria está muy alta, está todavía en 11,25 puntos, y eso se debe principalmente porque aún mantenemos el IPC alto. Se mantuvo así la semana pasada. Exactamente. Para controlar la inflación de alguna manera. Exactamente. Ya, y esto le impacta directo a la importación, y estábamos hablando fuera de micrófono que efectivamente son los bienes durables, al parecer, los que tienen una caída. Los bienes duraderos, así es. Duraderos. Sí. Era como ítems como zapatos, televisores, etcétera. Sí. Eso porque está contraída la demanda. Está contraída la demanda. Exactamente, y la demanda está contraída justamente porque hay un menos acceso a la liquidez, y eso se debe principalmente porque aún las tasas están muy altas, y eso obviamente no les conviene a las empresas. Porque fuimos los reyes de la liquidez con los retiros. Sí, claro. Además, estamos pagando ahora eso. Claro, es un fenómeno que igual está pasando en todo el mundo. Sí. La inflación obviamente es una enfermedad que está en todos los países, y todos los bancos centrales están justamente apaleando esta enfermedad, que es en este caso la tasa de política monetaria. Ahora, hoy día en la mañana veía, por ejemplo, noticias que China disminuye su tasa de política monetaria, y ahí podemos tomar un poco el ejemplo de que China al principio, desde la pandemia, cuando viene la pandemia, recuerden que China baja sus tasas. Todos los bancos empiezan a bajar sus tasas, finalmente Estados Unidos, como Pepe Rojas, pero la baja al final. Luego, una vez que ya Estados Unidos empieza de los últimos a empezar a bajar sus tasas, claro, justamente se da este exceso de liquidez, se dan estos bonos que se entregan en todo el mundo, en los IFES también acá en Chile, y eso obviamente produce un aumento en la inflación. Luego, para paliar obviamente esta enfermedad, China sube sus tasas, todo el resto de los países igual, Estados Unidos de los últimos, y ahora China está bajando sus tasas, y así sucesivamente lo podrían hacer también el Banco, por ejemplo, de Canadá y de Australia, pero en el caso local todavía nosotros tenemos la inflación muy, muy alta, por lo tanto, dependiendo de cómo esté el tipo de cambio, dependiendo también de lo que esté pasando afuera, podríamos ver en este caso una disminución de tasas del Banco Central, pero de cara ya a final del último trimestre de este año. Septiembre, octubre. De hecho, claro. Por lo tanto, la noticia como de la balanza comercial al final, claro, inicialmente uno dice, oye, qué bueno, este es el mayor superávit, pero hay que ver súper bien el doble clic de entender cómo está compuesta ese superávit, y lamentablemente tiene esta baja de importaciones muy notable, muy buena noticia para los sectores exportadores, claro, pero está dando cuenta de que tenemos una demanda súper contraída, justo por lo que explicaba Natalie, ¿cierto? Oye, Natalie, esto con tu relato, que es extraordinario porque es muy iluminador. Muy lúcido. Sí, muy lúcido. Uno diría ya, todo esto de la inflación que padecemos a nivel mundial, más la guerra en Ucrania, etcétera, algunos factores que han ido contribuyendo, y esta verdadera guerra que se está formando entre Asia, China y Estados Unidos, que está ahí desatada, digamos.
¿De qué manera uno puede enfrentar esto y si es que existe algo histórico que nos hable de haber tenido inflaciones tan altas? ¿Existe algún momento histórico que uno podría traer, ¿no es cierto?, al presente y decir, mira, esto se manejó o esto terminó en la crisis del año? Hay no sé aprendizaje qué? del pasado. ¿Hay algún aprendizaje del pasado que nos hable de una situación como la que estamos viviendo a nivel global? Bueno, claramente cuando hay inflaciones muy, muy altas, los bancos empiezan a subir sus tasas y eso también perjudica, obviamente, a la economía. Pero, bueno, a nivel histórico son ciclos económicos. Ya. Son ciclos económicos. Los ciclos económicos duran aproximadamente 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, estamos en el ciclo económico de que tenemos justamente las tasas súper altas, los bancos centrales. ¿En qué parte de ese ciclo Eso. estamos? Porque uno dice, estamos en el año 1. Sí, no, o sea, ya estamos como el, Estamos podría como de la mitad decir para adelante, que ¿no? estamos como en la curvita de abajo hacia arriba. Porque se habló también el año pasado, recuerden que el Banco Central comentó de que podría haber una contracción a mediados del primer semestre de este año. Sin embargo, ahora el escenario es mucho más optimista. ¿Ya? Sí, el Banco Central pronosticaba que el año 2024 volvíamos a despegar. Claro. Sí, la pregunta es si este 2023 nos va a dejar bien parados para el despegue o no. Claro, o sea, ahora justamente, por así decirlo, es un periodo, no sé si llamarlo de crisis, porque no estamos en un periodo de crisis. El año pasado se veía el escenario aún peor, pero aún así hemos sido bastante resilientes, hemos podido salir obviamente adelante con todo lo que ha hecho también el Banco Central. Por lo tanto, nos encontramos en un periodo, yo diría que en la curvita abajo, mirando como hacia arriba. Ya. Claro. Porque uno ve que, porque uno ve que China, por ejemplo, ya está augurando un buen crecimiento económico, hay como buenos augurios en las economías que van un poquito más adelante que nosotros, pero cuando uno dice bajan las importaciones, yo lo primero que me imagino es que también esto golpea fuerte a la pyme en nuestro país. Sí. Y ahí ese pequeño motor que siempre hace funcionar de alguna manera, no sé, la capa más no sé si es la más baja, pero la más... es como el jamón del sándwich. Claro, como la base de nuestra economía, yo veo que eso también se impacta y ahí uno podría pensar, ¿esto hará demorar que uno pensara en un crecimiento? Porque además nos pusieron que vamos a estar como Haití este año, el Banco Mundial. Lo que pasa es que exagerado, yo creo. El tema de las importaciones también depende mucho del tipo de cambio. Sí, ya claro. Actualmente el tipo de cambio... El Banco Central, el tipo de cambio. Hacienda, sí, exactamente. Sí, ahora, ojo, que este control que realizó Hacienda fue mucho menos que lo que hizo el año pasado. El año pasado fueron en este caso $5 millones, los cuales, claro, en cambio este año fue solamente $1 millón. Fue más bullado, pero menos. Sí, fue en menor rango, por lo tanto no hubo mayor variación en cuanto al tipo de cambio. Ahora, como te comentaba, Chile está muy expuesto a lo que esté pasando en el extranjero. Si, por ejemplo, aún nos encontramos con tensiones geopolíticas, claramente esto impacta y golpea al tipo de cambio, sube el precio del dólar y impacta a todo el sector importador. Por lo tanto... Déjame hablar dentro de la importación, y le hemos hablado acá con la Elena en otras ocasiones. Bueno, viene el invierno. Sí. El invierno y la importación del gas. Viene frío. ¿Y cómo vienen las cifras de los precios? ¿También vamos a tener un riesgo ahí de presión de alza de precios en las energías importadas? La verdad las cosas es que sí. Sí. De hecho, el día de ayer estaba analizando, por ejemplo, el precio del petróleo, la OPEP, este cartel, que comentó de que iba a hacer una reducción de producción de barriles, y eso también, obviamente, genera un alza en el precio del barril de petróleo. Hace días atrás, antes de esta noticia estaban $75, ahora están $81. Subió de un paraguas. Claro, ha subido ya $6 y obviamente si empiezan a reducir los barriles la producción de barriles de petróleo, aumenta el valor del barril. Y eso también, ¿qué genera? Chile importa petróleo, lo importa en dólares. Si el barril de petróleo está alto y el tipo de cambio igual, en esta modificación que tiene el MEPCO de 21 días nos vamos a encontrar una sorpresa. Que la benzina. Oye, Natalie, y ahí cuando uno piensa, por ejemplo, en la capacidad de producción de energías limpias que tenemos, que también lo hemos hablado varias veces con Diego acá, uno debiera pensar en que hubiese una política, así como estamos esperando el tema de la política de la explotación del litio, una política que nos permitiera, por ejemplo,
autoabastecernos de alguna otra manera o generar un abastecimiento que quizás beneficiara a la población. Estaba viendo el tema del sistema interconectado central, que tiene un montón de problemas y baches que nos hace perder energía, pero finalmente con toda la energía que estamos produciendo uno podría pensar en estructurar quizás una política de más a largo plazo para no depender de este tipo de situaciones. Sí, o sea, podría ser obviamente una buena idea, pero eso también implica a lo mejor en el tema de todo lo que es subvención, implica también en los impuestos. Claro. Oye, mira, y otro tema que estaba, porque está todo esto interconectado, tú hablas ¿cierto?, de que la política monetaria todavía está alta, y también decía, bueno, que los bancos siguen poniendo los créditos hipotecarios, mala noticia, van a seguir estando altos y aún con mayores exigencias. Claro, es que esto se debe principalmente porque todavía hay exceso de liquidez, ¿ya? Que obviamente la idea es que disminuya un poquito esta liquidez. Por eso los bancos tienen estas restricciones. Hubo restricciones tanto para los créditos hipotecarios y también para los créditos de consumo. Entonces, una vez de que existe esta disminución de la liquidez, podríamos también... Todo depende. Si el Banco Central dice ya, ok, vamos a empezar a bajar las tasas, los bancos privados empiezan a bajar sus tasas. ¿Tú te la juegas para este año con una cifra de crecimiento potencial del PIB de Chile? Sí, o sea, es que más que yo me la juegue, es algo que ya salió escrito, salió en el IPOM del Banco Central. La pregunta es si le van a apuntar o no. Por eso digo si te la juegas. Sí, yo creo que podría, a pesar de... Sí, podría obviamente haber un crecimiento. O sea, sí, primero que todo, encontramos un decantamiento en las cifras de inflación, un decantamiento en el IPC. Claramente también podría haber una disminución de la tasa de política monetaria del Banco Central. Y si el Banco Central disminuye sus tasas... en el cutreo, ¿no? Sí, claro. Entonces, si el Banco Central disminuye sus tasas, el sector inversionista, la gente que importa, la gente que tiene empresas va a tener más acceso a pedir créditos mucho más bajos. Capital de trabajo. Claro, por lo tanto hay más capital de trabajo, justamente hay más contrataciones. Así que bueno, ahora estamos como en el periodo un poquito feo, pero tranquilo, ya va a salir el sol. O sea, tú eres de las pro declaraciones en Mario Marcel, que en general ha tratado de ponerle un tono, una impronta bien positiva. Sí. En general, ¿cuánto influye eso también? Que no tenga un ministro de Hacienda que le ponga esa impronta y que no sea finalmente todo tan oscuro, ¿no? Lo que pasa es que particularmente él es una persona que se expresa con palabras claras para todos los chilenos, que es súper favorable. Por lo tanto, y estoy de acuerdo en lo que él comenta, porque si bien hay otros personeros, hay otros miembros que son más negativos, pero en sí yo considero que en sus palabras hemos sido bastante resilientes. Y ahora justamente nos encontramos en esta curvita. Yo digo que estamos como en crisis con tasas altas, pero esto ya debería sí o sí pasar, no vamos a estar en una eterna inflación. De hecho, el objetivo del Banco Central es llegar en torno a la tasa a final de año al 8%. Eso significa de que tendría que disminuir 100 puntos base. Claro. Por lo tanto, claro, ahora nos encontramos con tasas altas, no es muy conveniente pedir créditos, no es conveniente pedir un crédito hipotecario. Hay que esperar un retroceso en la tasa para recién ahí tal vez pedir un crédito o refinanciar también créditos. No es conveniente en estos momentos refinanciar créditos. No, nada. No pedir. Sí. Ahora, oye, yo me niego a que el único instrumento con el cual podamos mover todas las palancas de la economía, o sea, yo entiendo que es de los principales, ¿cierto? Que es la tasa de política monetaria. Pero ¿cuál es el rol, por ejemplo, de la empresa privada que tiene que seguir invirtiendo, que tiene que seguir creciendo, que impulsa al país? Porque si todo está... O sea, las grandes empresas también tienen un rol, claro. Para poder ayudar, porque si todo depende de, oye, quedémonos tranquilos hasta que el Banco Central haga una reducción de la tasa Diego, de política. Dale. La economía acá en Chile depende mucho de los privados. Las empresas en sí, las empresas privadas son las empresas que contratan la gran masa de todos los que trabajamos. Sí, pues. Por lo tanto, si la empresa en sí tiene menos acceso al crédito, contrata menos, hay más desempleo. Por lo tanto, esa es en sí también cómo impacta la empresa privada en la economía. Pero la empresa privada finalmente puede tomar alguna acción un poco diferente a lo que hace la política monetaria estatal, o en realidad es imposible. No es que sea imposible, pero igual es algo mucho más... que sacrificar utilidad para poder generar mejor economía. Claro, porque piensa que también la empresa produce.
y con tasas más altas y con todo el tema de la inflación y el tipo de cambio, claramente golpea el bolsillo de la empresa. Sí, claro. ¿Hay algún sector donde tú veas que está viendo un mayor dinamismo de la inversión? Y viceversa, ¿cuáles son los más golpeados? Yo creo que, por ejemplo, el de la construcción es Sí, o sea, por ejemplo, el más beneficiado obviamente el sector minero. Y justamente los más golpeados es el sector de la construcción. Netamente porque, claro, las tasas en sí están súper altas. Sí, claro. Oye, queremos agradecerle a Natalie Venegas, analista de mercado senior de FX Globe. FX Globe es como un portal para poder invertir, ¿o no? Sí, es un portal donde el usuario invierte en el extranjero, puede invertir en divisas, puede invertir en acciones extranjeras, y ahí obviamente si quieren invertir yo los puedo apoyar y asesorar. Vamos a contactar a Natalie. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Oye, yo les quiero contar que la App Marketplace es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y adivina, en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación y más. Visítanos en idemax.com. Vamos y volvemos.